Tuvimos ya, bueno, sí, gracias. Tuvimos ya a manera de introducción también el primer capítulo de este libro de los Hechos. Y tengo la sensación, la impresión, el buen presentimiento de que el Señor en su gracia, en su soberanía, en su sabiduría, nos está conduciendo por estos terrenos donde está tocando el corazón de cada uno de nosotros en virtud de lo que Él quiere hacer en nosotros y con cada uno de nosotros. Este capítulo 2 es un capítulo, pudiéramos decir, muy importante. Quizás decimos con alguna frecuencia en algunos estudios, este capítulo es muy importante, pero en realidad el capítulo 2 del libro de los Hechos marca una trascendencia importante en nosotros los creyentes, como quiera que aquí se da el inicio, el punto de partida de la Iglesia del Señor. Digo, de manera oficial, ¿no? Y he puesto como título al estudio de esta noche, nace la Iglesia conforme al propósito de Dios. Vamos a ver en este capítulo 2 del libro de los Hechos, ese punto inicial de las acciones de la Iglesia de Dios. Me parece muy importante que tengamos nuestra atención centrada en esa última parte de este título, el propósito de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere con su iglesia? ¿Qué es lo que el Señor quiere con usted y conmigo como parte de su iglesia? ¿Qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros como miembros integrantes del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, de la esposa del Señor Jesucristo? Solemos con alguna frecuencia contentarnos o conformarnos con pasarla bueno, con reunirnos, con llamarnos cristianos, pero vamos a ver una serie de aspectos aquí en este capítulo 2 del libro de los Hechos que particularmente a mí me han tocado y me han llamado especialmente mi atención, y espero que el Señor a través de su Espíritu haga lo mismo con cada uno en esta noche. Vamos a ir versículo a versículo pasando por estos 42 versículos, 47 versículos, perdón, de este capítulo 2. Y empezamos con los primeros dos versículos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Para quienes quizás se extrañan por qué no empecé con una oración, fue porque empezamos la reunión ya con una oración y pues yo también fui quien oré, entonces para no repetir, ya estamos encomendados en las manos del Señor. Para los que llegaron despuesito, ya lo hicimos. El día de Pentecostés, interesante aquí que empieza haciendo mención, recalcando, notando de manera muy especial que cuando llegó el día de Pentecostés, en algunas traducciones da la sensación de que como que cuando llegó la celebración completa o este Pentecostés real del cual se empezó en tiempos de Moisés, y aquí como que era el momento preciso para el cual fue creado el Pentecostés. Dice, cuando llegó este día, Pentecostés, como pues sabemos, hace referencia a 50 días después de la Pascua, del momento también en el que el Señor Jesucristo
había pasado por esa obra perfecta, y estamos aquí 50 días después, cuando llegó ese día que los judíos celebraban especialmente esta fiesta. Había 3 fiestas muy especiales para ellos: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y en este momento, dice, estaban todos, ¿de qué manera? Unánimes, juntos. Este grupo de personas que quizás habían tenido ese momento difícil en el que habían despedido al Señor Jesucristo y le habían visto irse al cielo, nos cuenta aquí que estaban todos unánimes, juntos. Recientemente, pues el Señor me permitió compartirles un estudio acerca de la unanimidad. Y cuando hablo de este término, ya se los exponía antes, pienso mucho en las disciplinas deportivas de equipo, donde todos están enfocados en un objetivo. Pues sabemos que el deporte se trata de victorias, de goles, de cestas, de objetivos cumplidos. Y entonces los de este equipo tienen su visión allá, si es en baloncesto, de las cestas, si es en fútbol, del arco donde se meten los goles. Y todos apuntan en esa dirección. Hay diferentes funciones dentro de un equipo, pero todos están apuntando en la misma dirección. No sé si ya relacionado con esto hice mención a lo que muy recientemente sucedió con un personaje colombiano, un ciclista, que ha sido criticado a nivel mundial porque no sé si fue una etapa antes de terminar la Vuelta a España, el muchacho se rebeló y se bajó de la bicicleta y no quiso terminar la etapa por algunas órdenes que recibió que no, en las cuales no estuvo de acuerdo. Pero todos los que practican ese deporte y los que entienden de las disciplinas deportivas le han caído muy duro encima a este muchacho. Los que no dicen, pues está bien que si no le gustó lo que le dijeron o si lo iban a sacrificar a él, porque era colombianito, entonces está bien lo que hizo. Pero los que saben de lo que significa un mismo objetivo, perseguir el mismo objetivo, han dicho enfáticamente estuvo mal lo que él hizo, haberse bajado de su bicicleta y haber abandonado la carrera. Porque el objetivo al final, y cuentan los que participan de competencias específicamente de ciclismo, que así llegue de último, es un logro importante, meritorio, saber que llegó a la última etapa y con su equipo cumplieron ese objetivo de llegar a la última etapa, porque en el camino muchos se retiran. A esto hace referencia la palabra unanimidad, todos enfocados en el mismo objetivo. Y así estaban los hermanos aquí de esta iglesia primitiva, unánimes, juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Señor había prometido que iba a enviar un consolador, que el Espíritu iba a estar con ellos y de una manera especial tiene que hacerse manifiesto este acontecimiento que de por sí es especial, importante. Seguimos leyendo versículos 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algo muy importante que en lo que el Señor ha llamado mi atención en este estudio del capítulo 2 del libro de los Hechos, es que para muchos este acontecimiento se ha prestado para confusión. Creer que aquí hay una situación especial en la cual
algunos reciben ese don especial de las lenguas y pueden decir palabras enredadas y tener esa atribución especial, y se habla del bautismo del Espíritu Santo como un acontecimiento diferente al nuevo nacimiento, y en el cual se confirma que el creyente es realmente nacido de nuevo y que realmente su nombre está escrito en el libro de la vida, pero nada más alejado de la verdadera realidad que expresa el capítulo 2 del libro de los Hechos. Había una manifestación especial de ese momento en el cual el Espíritu Santo, que antes operaba de una manera diferente, algunos creen que aquí fue donde se manifestó el Espíritu Santo, y no. Ustedes recuerdan qué dice allá en el capítulo 1 del libro de Génesis. El Espíritu de Dios se movía, ¿cierto? O sea, aquí no es la primera vez que aparece el Espíritu Santo, pero sí hay un acontecimiento especial y una manifestación especial, importante, porque es el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo en su ministerio, en su paso entre nosotros, los humanos, había prometido, de que el Espíritu Santo vendría, y como ya lo leímos también, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí hay una manifestación del Espíritu a través de estas lenguas, dice, como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién era el que les daba esa facultad de hablar en otras lenguas? Ellos, su nivel de espiritualidad, su capacidad o su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo era el que estaba ministrando a través de ellos, y él era el que les daba esa facultad. Seguimos leyendo, versículos 7, 5 al 7. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Parece ser que lo que sucedió tan sobrenatural fue visible por todos los que estaban alrededor allí, porque dice, y hecho este estruendo, a raíz de lo que pasó, no sabemos de qué manera, cómo fue, si fue o truenos muchos o un sonido estridente, fuerte, no sabemos, solamente tenemos mención de lo que aquí se narra. Dice, se juntó la multitud. ¿Y qué pasó con ellos? Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hermanos, cuando el Señor es el que obra y se producen situaciones sobrenaturales que no las provocamos nosotros, que no las prediseñamos nosotros, que no tenemos la facultad de decir, invitados este sábado a gran cruzada de sanidad y milagros y acontecimientos. No, el Espíritu era el que estaba manifestándose de la forma en la que Él quería. Y cuando eso sucede, dice que todos los que estaban allí estaban confusos. Otras traducciones dicen asombrados. Y el motivo de asombro era que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Pero ¿qué era lo que los maravillaba? ¿Que hablaran en otras lenguas? ¿Que entendían lo que ellos estaban hablando? ¿Y qué era lo particular aquí? Y quienes lo estaban haciendo eran galileos.
y los galileos estaban tenidos como en poco por su tal vez nivel intelectual, quizás pescadores. Hay algunos que dicen que así como en la mayoría de los países hay un lugar del que se dice, pues no voy a mencionar en Colombia cuál es, hablemos por ejemplo en España se dice de los gallegos, porque si no de pronto aquí hiero susceptibilidades en Colombia. Pero se dice que esta especificación de la que están hablando aquí hace referencia como de forma despectiva de quiénes eran ellos. ¿Cómo así que estén hablando en un idioma que no conocen y ellos son galileos? Eso era lo sobrenatural. Dios estaba obrando de una manera particular. Y sigue diciendo, versículos 8 al 11, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia. Ahí hay algunos otros versículos que no, otras palabras que no incluí por cuestión de espacio. Son de hoy en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, quiere decir judíos de nacimiento y judíos que se habían hecho judíos, cretenses y árabes. O sea, hay una especificación aquí de todo ese territorio del cual se tenía conocimiento en esa época. Dice que todos les oían hablar en su propia lengua. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. Nada raro, nada distinto, nada enredado, sino estaban testificando de las maravillas de Dios en la lengua de cada uno de los que estaban allí. Si podemos buscar en un mapa, si tienen tiempo y lo quieren hacer despuesito, toda esta narración que aparece aquí de sitios, nos vamos a dar cuenta que lo que hacen es como dar una semblanza de todo el universo conocido en el momento, como queriendo decir que muchas personas de diferentes naciones, de diferentes regiones, por lo tanto, de diferentes idiomas, estaban allí reunidos y estaban escuchando a todas estas personas hablar cada uno en su propia lengua. Es interesante ver y saber que cuando Dios obra, hace cosas sobrenaturales, pero por la potestad de Dios, no por la capacidad nuestra, no por lo que nosotros podamos provocar y decir es que yo puedo hacerlo porque estoy ungido por el Espíritu Santo. No, así no funciona. Era Dios o fue Dios el que dio esa facultad y que esa manifestación provocó esta situación. ¿Qué había dicho el Señor Jesús? Y me seréis testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Pero no había dado una especificación exacta de qué era lo que iba a suceder. Aquí estaba sucediendo. Y esa manifestación natural, lo que nos lleva a pensar es que recibieron ese poder para que ellos fuesen testigos. Cada uno en su propia condición, en su propio lenguaje, en su propio entendimiento, escuchar qué cosas, las maravillas de Dios, no el perfil del apóstol X o del apóstol Y, no la hoja de vida del apóstol X o del apóstol Y, no la perfección de la iglesia que estaba en tal parte o en tal otro lado. Ellos escuchaban cada uno en su propio idioma las maravillas de Dios. Hermanos, ¿hace cuánto no hablamos nosotros de las maravillas de Dios? ¿Hace cuánto no comparte usted
acerca de las maravillas de Dios con alguien? ¿Qué estamos esperando? Que haya un revolcón, una manifestación especial. Hay algunos que han tomado toda esta situación del COVID-19 con muy buenos ojos, porque hay mucha gente que está impactada por todo lo que ha sucedido y algunos predicadores de muchos seguidores a nivel mundial dicen que este tiempo, el 2021 y 2022, es el tiempo de la cosecha de todo lo que el Señor ha estado haciendo en el último tiempo. Pero, ¿qué estamos haciendo usted y yo? En este sentido de la manifestación especial de Dios, ¿estamos contando las maravillas de Dios? ¿Estamos llegando a otras personas a contarles lo maravilloso que es Dios y lo que Él ha hecho? Este es el llamado que el Señor quiere hacernos a cada uno de nosotros en esta noche. Ahora encontramos en el versículo 12 y 13 un contraste de reacciones de la gente que les escuchó hablar. Dice primero, y estaban todos atónitos y perplejos. ¿Cómo podemos decirlo de otra manera? Asombrados, maravillados, escandalizados. Y decían, ¿qué quiere decir esto? Recordamos la expresión de los discípulos cuando el Señor estaba en alta mar y con ellos y con su voz, Él aquietó las aguas. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Algo así es la expresión del asombro de las personas que les escuchaban. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto que estamos viendo de que un Galileo y un poco de Galileos que no tienen por qué conocer las lenguas nuestras estén contándonos de las maravillas de Dios de forma perfectamente entendible. ¿Esto qué quiere decir? Otros, en cambio, decían, eso lo que están es borrachos, están llenos de mosto. No es el mismo contraste de reacciones que vemos hoy en día en muchas personas. Hay muchos que se están burlando de la palabra de Dios y cada vez como que vemos más esa tendencia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Achicopalarnos? ¿Avergonzarnos? ¿Escondernos? ¿O por el contrario, seguir hablando de las maravillas de Dios, aunque alguien se burle? Ver las maravillas de Dios, les compartía también recientemente que pienso mucho en el último tiempo en lo que el Señor ha hecho con nuestras asambleas, no solamente en Bucaramanga, sino en todo el país, que a punta de hombres sin mucho conocimiento, campesinos, iletrados, analfabetas, Él, el Señor, ha construido, ha levantado, ha establecido una iglesia del Señor en todo Colombia, con cientos de personas que profesamos la fe en el Señor. Y eso es un motivo para maravillarse cuando uno dice, diga, este hermano, que sabemos de la historia de él, que no tiene ningún perfil académico, y cómo se expresa de bien acerca de la palabra del Señor, cómo presenta de bien la palabra del Señor, cómo el Señor le ha llenado de entendimiento para explicar los tesoros que están en la palabra del Señor. Tristemente estamos encontrando en el último tiempo
jóvenes nuestros que han sido levantados en el conocimiento del Señor, que hoy día son sabios académicamente hablando y que su sabiduría los está llevando a hacer lo segundo, a burlarse de las cosas que han aprendido, a burlarse inclusive a su manera de la misma escritura. Qué tristeza tan grande. Y a veces nosotros, algunos creen que yo tengo perfil profesional por algunas cosas que el Señor me ha permitido hacer a lo largo de mi vida. Y para los que lo creen así, voy a desencantarlos en esta noche. Soy meramente un bachiller con un ciclo técnico en el SENA. Y el Señor ha hecho conmigo, para su honra y para su gloria, grandes cosas. Me ha permitido ser docente universitario, me ha permitido estar al frente de empresas sustituyendo a perfiles que tienen maestrías y a veces he pensado cuando escucho a estas personas hablar, teólogos, físicos, matemáticos, versados con maestrías, doctorados y letras de toda clase, decir, oiga, uno cómo combate con estas personas que se las saben y además conocedores como los que más de las escrituras desde su niñez, uno cómo, ¿qué le dice a una persona de estas que se burla de la palabra de Dios? Pero es el Señor el que obra en nosotros y a través de nosotros. Cuando nos dejamos usar por Él, no podemos achicopalarnos porque es el poder del Señor el que está en nosotros. No somos nosotros, es el Señor. Y no nos dice exactamente la palabra del Señor, pero nos podemos imaginar a todos estos hombres, discípulos, creyentes, que estaban bajo el dominio del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo y actuando de esa manera, hablarle a todos. Y vamos a ver enseguida el discurso del apóstol Pedro. Pero en lo que quiero llamar la atención de cada uno en esta noche es que aún con las burlas, aún con lo que veamos que otros dicen y hacen, debemos mantener nuestras convicciones y seguir hablando con firmeza, con autoridad, no nuestra, sino del Señor, de las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros y con nosotros. Cuando el Señor dice, no, cuando alguna persona dice, esa iglesia allá de sus hermanitos allá en tal parte, así como van, están condenados a que eso, ahí en 15 días van a cerrar ese local, póngale cuidado y verá. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando alguien hace un vaticinio de esa magnitud? Decir, el Señor ha hecho grandes maravillas con hombres sencillos y hemos podido, para la gloria del Señor, ser de testimonio en los lugares en donde nos congregamos. Tenemos que seguir compartiendo de las maravillas de Dios, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Es necesario cumplir con ese propósito del Señor para su iglesia. El propósito del Señor no es una iglesia que funcione como un club a donde llegamos a jugar naipes y pasarla bueno. No estoy diciendo que esté malo, que sea pecado reunirse a pasarla bueno. Vamos a ver al final de este capítulo algo muy similar o muy relacionado con lo que hacían en la iglesia primitiva. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que el objetivo central y principal, como lo vemos aquí, es que las lenguas que recibieron esa expresión, manifestación del Espíritu Santo, el poder que recibieron era para compartir las maravillas de Dios.
¿Estamos haciendo eso, hermanos? ¿Estamos compartiendo de las maravillas del Señor? A partir de lo que algunos estaban haciendo, burlándose y diciendo, esto es lo que están es borrachos, estos manes lo que están es borrachos. No entiendo de dónde sale una expresión así, porque si los estaban escuchando hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma, y muchos y todos estaban entendiendo, ¿por qué algunos se atrevían a juzgarlos de borrachos? La insensatez, ¿cierto? Sin embargo, el apóstol Pedro dice, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Voy a leer ahorita los versículos que siguen, que no están ahí, así que los invito a que me sigan en sus Biblias. Pero quiero detenerme ahí para decir que a partir del conocimiento de las Sagradas Escrituras viene el discurso del apóstol Pedro. Es necesario prepararnos, hermanos y hermanas. Es necesario estudiar para compartir la palabra del Señor. No quiere decir que hasta que usted no sea un erudito en la palabra del Señor no puede compartir la palabra del Señor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es necesario estudiar y empezar un plan de estudio de la palabra del Señor. Ocuparse en la lectura y en el estudio de la palabra del Señor. Hoy día es muy fácil estudiar buen material. Conocer la palabra del Señor. Porque el apóstol Pedro utiliza una situación que se estaba dando cuenta que sucedía y era que se burlaban y les tildaban de borrachos. Pero él no hace uso de eso para armar una pelea y decir, venga, más borracho será usted, que yo lo he visto a usted vomitado en la calle y todo mal arreglado y usted, mire, ¿por qué no más bien? Y haber empezado una pelea, no. Si le responde y le dice, venga, es muy temprano como para estar más borracho, pero venga, yo le cuento. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Sigo leyendo en el versículo 17. Y en los postreros días, está haciendo aquí ya referencia precisa del profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta allí hace mención de lo que estaba escrito. Para hacerlo tenía que conocerlo para poder enlazar lo que estaba sucediendo con lo que él quería decir y que estaba profetizado por el profeta Joel. Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por él, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, hace mención de una expresión del salmista, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se levantase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, es necesario conocer la Escritura. Y qué precioso que cuando nosotros hablamos del Señor, lo podamos hacer a través de la Escritura, no de nosotros mismos. Cuando nosotros nos llenamos de yo he hecho esto, yo hice, yo estudié, yo sirvo para esto y sirvo para aquello, he leído a estos y a estos, es probable que el mensaje no tenga el impacto que debe tener. Pero cuando es la misma palabra de Dios la que llega al corazón de una persona que no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ella misma se encarga de hacer el efecto que Dios quiere hacer. Hermanos, y el mensaje del Señor inquieta, versículos 36 y 37. Están ahí en la diapositiva. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Llama la atención que Pedro pudo haber dicho, vea, es que nosotros éramos pescadores y el Señor nos llamó y yo estaba y el amigo aquí que está a mi izquierda, él estaba también en tal lado y este otro y nosotros éramos y fuimos y nosotros y estudiamos y anduvimos con él y le ayudamos y cuando alimentamos a 5,000 personas sin contar y hicimos esto y no, se remitió a las profecías, a las escrituras, a lo que se dice del Señor que se estaba cumpliendo y a la razón por la cual aquellos estaban burlándose de ellos diciendo que estaban borrachos y haciendo uso de la misma escritura, estaba combatiendo aquellas tesis de ellos. De manera tal que cuando la palabra del Señor llega al corazón de la persona se inquieta, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque el apóstol les está diciendo, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces ellos dicen, ¿qué haremos? Y el apóstol les dice, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es importante este aspecto cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio. Hay en marketing un término que se usa mucho, que en inglés se llama call to action, que es el llamado a la acción. Y es cuando en una campaña publicitaria aparece un botoncito que dice, llame ahora, inscríbase aquí, compre aquí. En esas televentas que toda la vida han sido parte importante en campañas de ventas y todavía se siguen viendo hoy, siempre me ha llamado la atención, oiga, cosas tan primitivas, ¿por qué se siguen
promocionando en algunos canales donde le dicen a usted, mire que este mouse es el mejor de los mejores porque está hecho en un material que no sé qué, y una persona así con una voz toda convincente le dice, porque mírelo, que no lo va a volver a ver, y al final le dice, llame ahora, vaya, coja su teléfono y marque 5554321, pero váyase de una vez y marque el 5. Eso es el llamado a la acción, es el invitar a la persona a que haga una acción que lleve a un resultado. Y es lo que el apóstol está haciendo aquí, que muchas veces nosotros descuidamos cuando estamos hablando con una persona. Invitarla a conocer al Señor Jesucristo. No a recitar una oración. No a venderle un producto cristianismo. Mire lo que dice el apóstol. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No bautícese para perdón de los pecados, sino el conjunto, el arrepentirse y bautizarse. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es una clase de marketing en un solo versículo. Si hace eso, va a recibir este beneficio, dicen las televentas. Si marca ahora, va a recibir el 50% por la segunda unidad de su compra. Si marca ahora, va a recibir un premio adicional y el apóstol lo que les está diciendo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él los está, después de haber hecho aquella exposición extensa y convincente, apoyada en la palabra, no en su propio conocimiento o quizás en sus propias experiencias, sino en la palabra de Dios, en las profecías que Dios mismo a través de sus profetas había hecho. Después de eso dice, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Versículo 39 y 40. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, el propósito de Dios al nacer esta iglesia primitiva fue este. Notamos desde el comienzo que aparecen unas lenguas, a través de las lenguas ellos lo que hicieron fue comunicar el mensaje, y al final estamos encontrando que el apóstol Pedro hace una exposición convincente apoyada en la misma escritura y está invitando a las personas a llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, a arrepentirse, a bautizarse en el nombre del Señor y con eso recibir el Espíritu Santo. Y dice que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Este es el propósito del Señor con su iglesia. Este es el propósito del Señor con esta manifestación del Espíritu Santo. Versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Para ser bautizados habían tenido que arrepentirse porque era el primer paso. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y miren lo que pasaba con ese grupo de personas que estaban añadiéndose a la iglesia del Señor que estaba naciendo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es necesario perseverar en estos 4 fundamentos que tenía la iglesia primitiva. ¿Cómo perseveramos en la doctrina de los apóstoles? Estudiando la palabra del Señor, directamente la palabra del Señor, ayudándonos a través de cursos bíblicos, Emaús, por ejemplo, estudiando la palabra del Señor. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué es la comunión unos con otros? Compartir una llamada, una visita, una reunión, encontrarnos para hacer algún tipo de actividad en alguna casa para un chocolate y un tiempo de oración. Perseveraban también en el partimiento del pan y también en las oraciones.
Esto hacían ellos, pero vamos a seguir viendo versículos 43 al 45. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Este temor no es temor de miedo, sino una cosa como de reverencia, de asombro. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No se me vaya a ir, hermano, no se me vaya a salir de la reunión, que aquí no le vamos a invitar a que venda su casa, su carro, su nevera, que vaya y saque plata del banco y la traiga para la próxima reunión y nos cuente cuánta hay para repartirla entre todos. No, no, no se trata de eso, hermanos. Aquí es un poco el sentir, obviamente, de lo que había en el momento, pero lo interesante con lo que quiero que nos quedemos, hermanos, es que estaban todos juntos a tal nivel que tenían en común todas las cosas. Creo que el Señor llama nuestra atención es en ese sentido. ¿Cuánta unidad hay entre todos nosotros, hermanos? ¿No es cierto que no mucha? Si fuese tan allá textual como lo estamos leyendo aquí, estaríamos en disposición de hacer algo así, de venderlo todo y decir, venga, juntemos, hagamos una, como decimos coloquialmente, hagamos una vaca entre todos y dividamos eso en el número de partes. Muy seguramente que no. Y tampoco creo yo que sería lo ideal en este momento. Pero sí, hermanos, que haya un sentir parecido, en que el dolor de uno sea el dolor de todos, la alegría de uno sea la alegría de todos, en que podamos compartir las cosas que pasan, las cosas que suceden. Recuerdo, hermanos, hace muchos años, y algunos de ustedes que son también no viejos, pero antiguos de estar en nuestras asambleas, recuerdan que en otras épocas teníamos muy buenos tiempos de comunión, de reunirnos un domingo en la casa de alguien a hacer cualquier tipo de actividad y a disfrutar de la comunión unos con otros. Recuerdo de paseos, de partidos, de invitaciones de cumpleaños de cada familia. Los invitados naturales éramos el grupo de los hermanos de la congregación. Hoy día eso no pasa, hermanos. Hoy día los invitados de los 15 años de nuestros hijos, de nuestra hija, miramos la lista de 50, 60, 70, 100 invitados y no hay uno solo de nuestra congregación. Porque no estamos juntos, no estamos compartiendo las cosas juntos. Y eso está fisurando la comunión unos con otros de alguna manera. Pareciera muchas veces, hermanos, que existiese algún tipo de recelo, envidia. No sé, hermanos, la verdad, no sé ni cómo decirlo porque no estoy acusando a nadie, sino que al leer este texto encuentro que había una actitud muy bonita, más allá de invitarlos a que venga, vendamos todos y hagamos una vaca y formemos una iglesia comunista aquí entre todos. Hermanos, es la actitud tan bonita que se ve aquí, de ese que subrayo allí, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso hoy en día no está pasando. Yo creo que el Señor nos está llamando a reflexionar acerca de esto. Versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, subrayado, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Punto número 1. Este capítulo empieza contándonos que estaban todos juntos. ¿Recuerdan? Que así lo vimos. Y termina diciéndonos que perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan al Señor, tenían favor con todo el pueblo. Hermanos, si no nos vayamos a equivocar diciendo o creyendo que es que haciendo esto se añadían cada día los que habían de ser salvos. No, se añadían porque ellos hacían lo que Dios, lo que el Señor tenía como propósito en su iglesia, que era ¿qué? Compartir de las maravillas de Dios a todo el que se les cruzaba por el camino. Pero eso se alineaba con un sentir de unanimidad, de comunión entre los hermanos. Y ese sentir de comunión, de unanimidad, de perseverar juntos, de estar en unidad, era lo que hacía quizás que los otros vieran todo lo bonito que se experimentaba allí y las maravillas que Dios estaba haciendo con este grupo de personas. Y era el Señor el que añadía cada día a los que habían de ser salvos. Hermanos, que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros cumplamos con el propósito de Dios en mi vida y el propósito de Dios en nosotros como iglesia del Señor. Estamos hablando mucho hoy día de la reapertura de los locales. Quiero preguntarles, y no me van a entender que estoy en contra, quiero preguntarles, ¿para qué queremos abrir los locales? ¿Para ir a reunirnos, a pasarla bueno, a darle un abrazo a mi hermano? Ah, qué bueno, claro que sí, porque eso es lo que está escrito aquí en el 46 y 47. Pero el propósito del Señor, que lo vemos a lo largo de todo el capítulo, era que se manifestó de una manera especial con ellos. ¿Para qué? Para que le fueran testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Creo que lo dije ahí en desorden, pero el sentir o el propósito, no el sentir, el propósito de Dios, como lo estamos viendo a lo largo de todo este capítulo, era que ellos fueran y compartieran de las maravillas que Dios estaba haciendo con ellos. Y eso tiene que estar fundamentado en una iglesia unida, unánime, que persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, que persevera unánimes cada día, que se reúne, que se congrega con el propósito de cumplir con ese objetivo, cumplir con ese propósito de Dios con su iglesia, para que el Señor añada cada día los que han de ser salvos. Es la gracia del Señor la que lo hace, no es nuestro esfuerzo, pero sí estamos invitados, responsables de cumplir con ese propósito del Señor, de compartir las maravillas que el Señor está haciendo con nosotros y en nosotros. Que el Señor nos ayude para que este propósito se cumpla. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, quien entregó su vida para darnos a nosotros vida, para comprar para ti esta iglesia, que somos cada uno de los miembros de ese cuerpo maravilloso a través de todo este planeta. Gracias, oh Dios, porque somos un organismo vivo, compuesto por hombres y mujeres imperfectos, pero que tú, por la obra perfecta del Señor Jesucristo, ves perfectos. Señor, ayúdanos a cumplir con el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a compartir de las maravillas que tú has hecho con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que
a través de nosotros y de lo que compartimos con otros, muchos se añadan a esta iglesia tuya y tengan este privilegio y reciban esta potestad de ser hechos hijos tuyos a través del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú quieres usarnos como tus instrumentos y te rogamos que nos ayudes a disponernos en tus manos como tales, como instrumentos útiles para tu honra y tu gloria. Te alabamos, oh Dios, y exaltamos tu nombre en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Gracias a usted, hermano. Gracias, hermano. Dios lo bendiga siempre. Y saludos a la familia. Hermanito. Gracias, hermano David. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Gracias, hermanito Saúl. Les bendiga. Un amparo, bendiga. Dios les bendiga. Gracias. El Señor les bendiga, hermanos. Hermano Humberto. Dios les bendiga, Chao, chao, mis hermanitos. No, hermanos, gracias. Chao, María Lucía. Chao. Chao, Chao, hermanito Dani. Chao, hermanito Andrés. Les bendiga, hermanos, hermanos Saúl, muchas gracias por la enseñanza. Amén, amén. Gracias al Señor. Dios Hermanos. los bendiga. Dios, abuelita Luz. ¿Dónde está la abuelita Luz? Que yo no la veo. Abuelita Luz, está linda. Ventri, ventri. Papá, Ay, sí, ya la ahí veo. está. Papá. ¿Será que está en el otro lado? No, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Papá. Quiero salir. Yo quiero salir. Pasen feliz noche. Gracias. Chao, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Chao, chao. Que Dios se bendiga, hermanos. Amén. Amén.